Entre las noticias de hoy, miles de manifestantes tomaron los principales edificios del gobierno federal de Brasil durante el fin de semana. Hay más de 1,200 detenidos. Comenzamos nuestro resumen. Se vieron dramáticas escenas en la capital de Brasil, donde miles de personas irrumpieron el domingo en las sedes de gobierno del país. Presuntos simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, envueltos en banderas brasileñas, fueron vistos rompiendo ventanas e inundando partes del Congreso con un sistema de aspersores. También se filmó a los alborotadores dentro del Palacio Presidencial rompiendo muebles en el Congreso y la Corte Suprema. En un principio, las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas por los manifestantes. Bolsonaro, quien reside actualmente en Florida, condenó los ataques en Twitter. Esta fue su respuesta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mejor conocido como Lula, quien lo culpó de lo ocurrido. Él declaró, cito, "Las manifestaciones pacíficas conforme a la ley son parte de la democracia. Sin embargo, la destrucción y la irrupción en edificios públicos como la que ocurrió hoy, así como las realizadas por la izquierda en 2013 y 2017, se salen de la ley". Mientras tanto, Lula declaró una llamada intervención federal de seguridad hasta finales de enero. Como verdaderos vándalos, destruyendo lo que encontraban frente a ellos. Creemos que hubo falta de seguridad y quiero decirles que vamos a encontrar y castigar a todas las personas que hicieron esto. Dijo que los manifestantes se darán cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad y a la libre expresión. Pero también exige que la gente respete las instituciones creadas para fortalecer la democracia. En noticias relacionadas, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, destituyó por 90 días al gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, alegando fallos de seguridad que permitieron la irrupción en edificios gubernamentales. Más de 1,200 personas fueron detenidas desde el inicio de las protestas. Las protestas masivas persisten en Brasil desde el resultado de las elecciones nacionales del 30 de octubre del año pasado. Los partidarios de Bolsonaro dudan de la autenticidad de los resultados. Bloquearon las principales carreteras de Brasil y exigieron la intervención del ejército. El socialista Lula fue declarado vencedor con casi el 51% de los votos. Bolsonaro no reconoció públicamente su derrota, pero en un discurso pronunciado en noviembre de 2022 dijo que respetaría la constitución del país. Abbott comenzó su carta con: su visita de hoy a nuestra frontera sur con México se queda corta en $20,000 millones y llega 2 años tarde. Sus severas palabras para el presidente no acabaron ahí. El gobernador de Texas calificó el viaje como una sesión de fotos y un juego de simulación en una versión cuidadosamente significada de El Paso. Dijo que la ciudad se apresuró en desalojar a los inmigrantes ilegales y los campamentos de inmigrantes que abarrotaban el centro de la ciudad antes de la visita, y que su viaje elude los lugares donde ocurre la inmigración ilegal masiva, así como también evita a los miles de dueños de tierras cuyas vidas, según él, fueron destruidas por las políticas fronterizas de Biden. Abbott dijo a Biden que esto se debe a que la administración quiere protegerlo del caos que soportan a diario los tejanos. La visita de Biden duró casi 4 horas y estuvo muy controlada. No se encontró con ningún inmigrante, salvo una docena visible en el lado mexicano. Su visita no incluyó tiempo en una estación de la patrulla fronteriza, donde los migrantes que cruzan ilegalmente son detenidos y retenidos antes de su liberación. No hizo ningún comentario público. Abbott dijo en su carta que la crisis fronteriza es consecuencia directa de la incapacidad de Biden para hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso. Señaló un marcado contraste entre la administración Biden y la del expresidente Trump, diciendo que durante el tiempo de Trump en el cargo, el gobierno federal alcanzó niveles históricamente bajos de inmigración ilegal. Ahora Abbott dice que Estados Unidos está sufriendo la peor inmigración ilegal en la historia del país, y que las actuales políticas de fronteras abiertas están alentando a los cárteles que se enriquecen con el tráfico de fentanilo y de personas. Abbott dice que todo esto sucede porque Biden está violando su obligación constitucional de defender a los estados contra la invasión mediante la fiel ejecución de las leyes federales. Expuso 5 soluciones para arreglar el problema, todas ellas son leyes de inmigración que ya están en vigor. Abbott terminó su carta implorando al presidente que asegure la frontera haciendo cumplir las leyes migratorias del Congreso. Congratulations and Godspeed. El sábado se vieron algunos momentos acalorados entre los republicanos previo a la victoria de McCarthy. McCarthy se acercó a hablar con el representante Matt Gaetz luego que le faltara un voto en la 14ª ronda. La frustración se apoderó del representante Mike Rogers de Alabama, quien fue retenido por un colega. Rogers se disculpó más tarde por perder la paciencia. Gaetz dijo que perdona a Rogers por el momento de gran drama y espera trabajar con él en el futuro. Ambos formarán parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara.
Los republicanos pidieron que se levantara la sesión, pero luego, encabezados por McCarthy, empezaron a cambiar sus votos para seguir en sesión. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, se inició la 15ª ronda de votaciones. El resto de republicanos que se resistían votaron presente en la 15ª ronda, y así se redujo el número que McCarthy necesitaba para una victoria por mayoría. El honorable Kevin McCarthy, del estado de California, habiendo recibido la mayoría de los votos emitidos, es debidamente elegido presidente de la Cámara de Representantes. El resultado final fue de 216 a 212, con los demócratas votando por Hakeem Jeffries. McCarthy dijo que Gaetz unió al grupo que lo retenía para votar presente en la última ronda. Al final de la noche, Matt logró que todos estuvieran allí desde el punto en que nadie votó en contra del otro lado. McCarthy dio las gracias al expresidente Trump. Dijo que nadie debería dudar de su influencia. Para el partido y el país tenemos que unirnos. Tenemos que centrarnos en la economía, tenemos que centrarnos en asegurar nuestras fronteras. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y él fue una gran influencia para que todo eso sucediera. Así que gracias, presidente Trump. McCarthy expuso sus prioridades para el 118º Congreso. Habló de asegurar la frontera sur, combatir el adoctrinamiento woke en las escuelas estadounidenses y liberar la producción nacional de energía. También están en la agenda las investigaciones sobre el presunto uso del sistema de justicia como arma política y la administración de Biden. Pero se tuvieron que hacer algunas concesiones para que la victoria fuera posible. Una de las más importantes fue el restablecimiento de una norma centenaria sobre la moción de nulidad. Esta permite que un solo legislador inicie una votación para elegir a un nuevo presidente de la Cámara. La norma fue suprimida por la anterior presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. McCarthy también prometió puestos a algunos miembros del Caucus de la Libertad en el Comité de Reglas de la Cámara. También aceptó no aumentar el límite de la deuda sin recortes del gasto. Las concesiones se añadirán a un paquete de normas y se someterán a votación. La próxima gran prueba de McCarthy como presidente de la Cámara será conseguir suficiente apoyo del Partido Republicano para aprobarlo. Dos sistemas meteorológicos solapados son los culpables de las devastadoras inundaciones y nevadas récord en California. Uno, la inmensa corriente aérea de espesa humedad procedente del océano, llamada río atmosférico. El otro, un extenso sistema de baja presión con fuerza de huracán conocido como ciclón bomba. El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia el pasado miércoles y pidió a la Casa Blanca que permitiera una declaración federal de emergencia. Según datos de poweroutage.us, la tormenta dejó sin electricidad a más de 400,000 hogares. La caída de árboles causó daños en todo el estado. Un video muestra los daños causados por un enorme árbol en la casa de un residente de Sacramento. Al otro lado de la ciudad, otro árbol caído en Sacramento bloqueó una carretera. Nadie murió bajo estos árboles caídos, pero por desgracia, una mujer sin hogar murió cuando la rama de un árbol golpeó su tienda de campaña en medio de los aguaceros torrenciales. Después de una semana de tiempo extremo, todavía habrá fuertes lluvias hasta el martes en el estado. Para entonces podrían caer 5 pies de nieves en la montaña de Sierra Nevada. Con las fuertes lluvias que causaron la saturación del suelo, la próxima tormenta que avance esta semana amenaza con más inundaciones.